Las 8 de la mañana con 43 minutos ya está con nosotros el congresista exministro de Trabajo, además Juan Cheput, analista político y además una persona que siempre nos aclara mucho el panorama y la coyuntura política. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Por dónde comenzamos? Por el fallo de la Corte Suprema que perjudica a los trabajadores, por el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera, que todavía no consigue tener más facultades para investigar sobre todo en temas de lavado de activos, por la negativa en la Comisión de Presupuesto de la señora Cecilia Chacón. Comencemos por este tema que ya lleva la etiqueta de ni un sol menos, y además le voy a hacer la consulta como ministro de Trabajo, acerca de esta reducción de sueldos que afectaría a los trabajadores y que para muchos además es un retroceso en materia de derecho laboral. ¿Cómo lo toma usted? ¿Qué deberían saber en todo caso los trabajadores? En principio, los trabajadores deberían tomar en cuenta que si bien es cierto este fallo de la Corte Suprema no es vinculante ni genera jurisprudencia, sí se constituye en un referente. Es decir, como es discrecional, cualquier juez podría fallar en el mismo sentido porque ya existe una referencia, de allí el peligro. En segundo lugar, ya hay leyes que datan, una ley que data del año 1941, en la cual se plantea de que se puede reducir el sueldo siempre y cuando estés en una situación de crisis económica y de manera consensuada. Ahora, en ese argumento se basa la Corte Suprema, pero el problema está, ¿qué significa estar en crisis? ¿Quién es el árbitro? ¿De qué manera se puede llegar a determinar que una empresa está pasando por un mal momento? Y lo negativo en este caso es de que se trata de una forma unilateral de reducir el sueldo a una persona. Le hago la consulta, ¿que la empresa se declare en crisis es lo mismo que se declare en quiebra, por ejemplo? No, es una situación, mientras la crisis puede ser una situación superable, la quiebra ya es determinante, es decir, ya entra en otro proceso. Claro, entonces, ahí el problema es que el juez se convierte en un actor que debería estar normado bajo un esquema legal. Por eso es que acá se tiene que desarrollar una ley en el Congreso para precisar los alcances de esta nueva forma y no creo que prospere, dicho sea de paso, porque no se puede empezar a generar una serie de casuística laboral sobre la base de un fallo judicial. La ley vigente en estos momentos es la de 1941 y esa ley indica que tiene que ser consensuado, no unilateral, y por lo tanto tiene que estar inmersa la empresa en un esquema de deterioro económico. Ahora, entonces, eso es lo vigente y no hay nada nuevo en ese sentido. Si se quiere pasar a lo que ha planteado la Corte Suprema, pues tendría que desarrollarse una ley. Ahora, usted ve en la misma línea de opinión de quienes señalan que este fallo va en retroceso a lo que se ha logrado en materia laboral, en derecho en materia laboral. Por supuesto, es una de las conquistas laborales el hecho de que una persona tenga como un intangible su sueldo, es uno de los principales derechos laborales. Yo creo que el ministro Alfonso Grados, que es una persona que conoce muy bien el tema y que está haciendo una buena labor, va a tomar en cuenta esto para, en conjunto con el Parlamento o de motu propio, hacer las precisiones del caso en lo que se refiere o a un nuevo proyecto de ley que esté sustentado en el Consejo Nacional del Trabajo o a dar tranquilidad a la opinión pública, porque yo podría adelantar algo, ¿no? No hay por qué preocuparse, pero siempre existe el peligro marginal que en casos particulares se tome como referencia este fallo. Entonces, como ya se generó el hecho y genera la referencia para otros jueces, podría venir un encadenamiento de procesos en los cuales se falle en favor de la empresa y en perjuicio del trabajador. El sueldo es un intangible, es el principal de los derechos laborales. ¿Por qué todavía no ha ocurrido un pronunciamiento por parte del gobierno con respecto a este fallo que ya se conoce desde ayer, tanto así que ya se ha generado incluso hasta una convocatoria de marcha y hasta una etiqueta, ¿verdad? Bien lo ha señalado usted, se necesita tranquilidad porque con este tipo de medidas pues sí que el trabajador se siente desprotegido. Tengo entendido, yo he estado lamentablemente en otro evento político, hoy día en la mañana temprano, tengo entendido que el ministro ya se pronunció, pero en todo caso yo creo que dará mayores precisiones y generará un mayor alcance a sus declaraciones en el transcurso del día para darle tranquilidad a la masa laboral. Pero sí se puede precisar lo siguiente, hay una ley que data del 41 que plantea lo siguiente, tiene que ser consensuado y estar en un entorno de deterioro económico, eso no ha cambiado. En segundo lugar, la situación en estos momentos del fallo de la Corte Suprema no es vinculante, no genera jurisprudencia, pero sí se constituye en un referente. Exacto. En tercer lugar, yo creo que el ministro de Trabajo va a tomar las acciones del caso para darle la calma a la masa laboral. Y protegerla. Y protegerla porque es parte de la función de trabajo, desde el punto de vista de la autoridad administrativa de trabajo, proteger los derechos de un trabajo decente y el ministro está haciendo una buena labor en ese sentido. ¿Usted asistirá a la marcha? Bueno, yo no creo que se llegue a concretar después de la tranquilidad que le vamos a dar a las personas, pero en todo caso están en su justo derecho de manifestarse, podría ser que asista.
todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos, pero creo que en estos momentos lo que corresponde es darle calma a los ciudadanos. Un pronunciamiento saludable. Vayamos a lo que no es tan saludable y son las facultades que han sido negadas a la UIF, ¿verdad? Que está directamente relacionada con investigaciones de lavado de activos. Para muchos es una negativa fujimorista que no necesariamente tiene que ver con el hecho de empoderarse a través del Congreso de la República, sino que más bien trata de proteger a algunos de sus militantes. No solamente eso, va también en contraposición de lo que ya declaraba Keiko Fujimori en su campaña, ¿verdad? Claro. Ella mencionó en un conversatorio anticorrupción que sí se le iban a brindar estas facultades, en aras además de ser mucho más transparentes y de abrir las investigaciones a los casos de lavado de activos y de corrupción. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo tomó usted? Lo primero es una especulación que se origina en el comportamiento de la bancada, ¿no? Que hace que la opinión pública piense eso, ¿no? Que están protegiendo a alguien, y yo creo que desde ese punto de vista ya es un costo político. Lo segundo es una incoherencia. Efectivamente, en la campaña ellos plantearon que le iban a dar mayores facultades, fortalecer la unidad de inteligencia financiera para que de esa manera pueda emprender una lucha verdadera contra el flagelo del lavado de activos, el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y todos aquellos delincuentes que con una fortuna ilícita la pueden lavar y la unidad de inteligencia financiera no tiene los medios a partir del levantamiento bancario y tributario para poder detectarlos. Entonces, ahí hay una incoherencia que a mí me ha sorprendido. Cuando nosotros presentamos eso, en verdad yo pensé que el fujimorismo iba a darnos el apoyo. Pero no parte de un plan de gobierno, es decir, ahora están yendo ellos mismos en contra de lo que estaban planteando. Pero hay voces sensatas que están indicando que podrían cambiar en el transcurso de los próximos días. Bueno, no es la de Luis Galarreta. No, pero yo he tenido oportunidad de hablar con otros congresistas en el sentido siguiente. Lo que hay es un informe. Ese informe es un insumo para la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución va a tener que elaborar un dictamen que se va a discutir en el Pleno el 29. Por lo tanto, hay un plazo de días en el cual, obviamente, yo creo que ellos van a reflexionar y van a darse cuenta que no pueden ponerse a todo el Perú en contra, porque el Perú está pidiendo que haya medidas concretas de lucha contra la corrupción, específicamente en el tema del lavado de activos. Bueno, no solamente es un gesto político, ¿no?, sino es una responsabilidad del Congreso. Claro, y el Perú es el único país que tiene una legislación muy débil en materia de lucha contra la corrupción en términos de lavado de activos. Inclusive la Comisión Nacional de Bienes Incautados no tiene los mecanismos formales, legales, como para proceder a la incautación de bienes. Entonces este es un tema que aún hay que desarrollar mucho y obviamente el gobierno espera la colaboración del fujimorismo en eso. Bueno, además se hablaba acerca de cifras, ¿verdad? La Procuraduría, por ejemplo, informaba que más del 70% del dinero que se lava en el Perú pasa en algún momento por el sistema financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó que esa cifra había superado los 1.600 millones, por lo menos el año pasado. Eso es triste y vergonzoso, ¿no? Triste porque permitimos que el dinero se limpie y vergonzoso porque, sabiendo del problema, no le damos la fuerza legal para que la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene en Sergio Espinosa a una persona que conoce del tema, tengan los mecanismos legales como para poder trabajar en esto. Entonces yo creo que el factor de reacción a partir de la crítica que viene de la opinión pública, de los medios, de los políticos, va a hacer que el fujimorismo reflexione y vea el hecho de cambiar su posición en las próximas horas. Y retrocede en esa intención. Más que retroceder, que reflexione, ¿no? Porque es indiscutible que ellos tienen una mayoría en el Congreso y es lógico que puedan plantear una posición inicial de fuerza, pero como consecuencia del debate pueden darse cuenta que es necesario cambiar de rumbo. Ahora, ¿usted no ve en esa línea de opinión de quienes especulan que efectivamente están protegiendo un nombre y apellido en la militancia, en la participación, además, del fujimorismo? Eso sería suicida. Sería suicida para el fujimorismo, claro, pero lo voy a relacionar además con lo que ha ocurrido en los últimos días con la renuncia de Jenny Vilcatoma. Fue prácticamente mostrada como el rostro garante de la lucha contra la corrupción. Ella presentaba un proyecto que también era parte del plan de gobierno para hacer mucho más autónomas e independientes las procuradurías. Pero se decía, y a lo mejor usted tiene más información, que en paralelo había también una propuesta de Osías Ramírez, hermano de Joaquín Ramírez, para que dentro de esas procuradurías no estuviera precisamente la de lavado de activos. Ahí es donde Jenny Vilcatoma finalmente salta y hace esta advertencia. Incluso dicen a Keiko Fujimori señalando, bueno, aquí se va a beneficiar a alguien. ¿Por qué no se está apoyando mi proyecto y más bien se está presentando un proyecto en paralelo? Bueno. Y lo que vemos en los siguientes días es esta negativa, además de brindar facultades a la UIF. Sí, se va a especular, pero también es como bien peligroso, ¿no? Todos estos indicios. Y podría ser autodestructivo si ellos no hacen nada para morigerar o para cambiar esta percepción de la opinión pública. Ahora, hay hechos visibles, que son la situación de Jenny Vilcatoma, pero también hay
hechos concretos que tiene que ver con el comportamiento de la presidenta del Congreso, que está facultando y promoviendo un debate abierto y transparente, y por otro lado lo que yo he podido conversar con parlamentarios de todas las bancadas en el sentido que quieren ir en un real fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera y en ver la forma de brindarle al Ejecutivo las facultades necesarias. Entonces, la especulación, por el momento dejémosla ahí. Yo no creo que el fujimorismo esté actuando de esa manera. Yo sí creo que pueden reflexionar en las próximas horas y darse cuenta que es necesario brindar facultades delegadas en eso y también en lo que es presupuesto, ¿no? Que es otra cosa preocupante. ¿Sería grave que no se brinden estas facultades? Sobre todo porque permitiríamos que se sigan consolidando fortunas que tienen un origen ilícito y sobre todo lavándose, perjudicando la buena marcha de la economía y fomentando una informalidad que es el gran cáncer que tiene el Perú, ¿no? Pero no solamente eso, también quienes están financiando, por ejemplo, partidos políticos, ¿verdad? Claro, por eso... Dinero vinculado al terrorismo, vinculado finalmente al financiamiento de partidos políticos y finalmente pagando favores a los mismos. Un círculo vicioso. De acuerdo, Karina, lo que tú has señalado es correcto. Nosotros estamos planteando en la Delegación de Facultades que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, le brinde información también al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE. Aunque eso puede ser discutible, en el sentido de que podría haber un uso político de la UIF y de esa manera contaminar su sentido real, que es el de combatir los dineros ilícitos, y por lo tanto podría quedar de lado. Lo cierto es que para lo otro, para el levantamiento bancario y combatir los dineros ilícitos, y por lo tanto podría quedar de lado. Lo cierto es que para lo otro, para el levantamiento bancario y tributario, sí se requiere fortalecer a la UIF y por ahí debería irse el sentido de nuestra invocación al fujimorismo. Bueno, además sería parte de la salud no solamente del partido, sino también de las militancias, de los ciudadanos, de los votantes. Hay otro pedido de facultades que se ha negado. No sabemos si esto va en la línea de lo que va a ocurrir en el Congreso en los próximos días, por lo menos en estos 40 primeros días ha sido así. Y hablamos acerca de la Comisión de Presupuestos. Se han negado facultades ya de alguna manera al Ejecutivo y muchos señalan que aquí, y se lo voy a plantear así, con el perdón además de la señora Chacón, que la señora Chacón ha cometido una serie de torpezas. Bueno, en todo caso la Comisión debería reflexionar, porque yo creo que han cometido una gran patinada. Ellos están argumentando que la ley, la ley de desarrollo fiscal, las modificaciones macrofiscales que estamos planteando afectan a la ley de presupuesto y como la Constitución dice que la ley de presupuesto no puede modificarse a través de facultades delegadas, por lo tanto no nos brindan la posibilidad de hacer algún cambio en materia macrofiscal. Pero ¿qué sucede? Lo macrofiscal no tiene que ver absolutamente nada con la ley de presupuestos, por lo tanto no es inconstitucional. Y de ahí la patinada, lo que usted dice. Son reglas permanentes. El presupuesto es anual. Lo macrofiscal tiene que ver con el déficit fiscal, con las cuentas nacionales, con otro tipo de cuestiones que no tienen en absoluto que ver nada con la ley de presupuesto. Entonces esa es una patinada. Ellos indican, como se está pidiendo modificaciones macrofiscales y constitucionalmente eso afecta a la ley de presupuestos, no va, ¿no? Pero no tiene que ver una cosa con la otra, son cuestiones que van en distintos sentidos. Lo macrofiscal es el marco y lo presupuestal es lo anual. Lo macrofiscal nos dice el déficit tiene que ser de tanto, o sea, son reglas de juego para el desarrollo de las cuentas nacionales. Son lineamientos. Lineamientos, y es permanente, y no tiene que ver una cosa con la otra. Por eso yo creo que eso va a saltar de inmediato en la Comisión de Constitución donde está Miki Torres y se va a dar cuenta que no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, ¿es una cuestión de conocimiento o de voluntad? Bueno, yo prefiero no ser categórico en un juzgamiento de la Comisión de Presupuesto. En todo caso, espero que su presidenta, Cecilia Chacón, se dé cuenta de esto, hable con sus asesores y con los otros miembros de la comisión y en ese sentido reflexionen también, ¿no? Lo que sí es cierto es que ya se está haciendo mucho más visible lo que se sabía desde un principio, ¿verdad? Que la oposición en el Congreso pone en jaque al oficialismo, ¿verdad? Y al gobierno. Y en ese sentido las negociaciones tienen que hacerse aparentemente de una manera muy delicada y cada vez de manera más cercana. Bueno, la oposición está ayudando a consolidar la democracia desde el momento que nos permite brindar argumentos que sustenten nuestras posiciones. Yo la verdad no he visto en los últimos 15 años un debate tan vinculado a los argumentos más que a los insultos. Y desde ese punto de vista la fortaleza de los argumentos que nosotros planteamos, que tienen que ver con el desarrollo del país en diversos sectores, es algo que al final es superior en términos cualitativos a la fuerza de los votos. Los votos están allí, ellos lo tienen definitivamente, pero en estos momentos lo que predomina es el argumento de uno contra el otro. Y allí cuando se ve que es en función de los intereses nacionales y hay sustento para lo que planteamos, ayer Alfredo Torne
el ministro de Economía está en la Comisión de Descentralización, hoy día van a ir 6 ministros más, más lo que puedan hacer los parlamentarios en el lado de Peruanos por el Cambio. Yo creo que eso va a permitir que el fujimorismo reflexione, porque también hay mucha gente de buena voluntad y también con conocimientos técnicos en el fujimorismo que nos están indicando que podríamos nosotros obtener la delegación de facultades. Ahora, cuando habla de congresistas de buena voluntad en la bancada fujimorista, ¿hay un acercamiento, tienen reuniones? Porque solamente buena voluntad finalmente es una bancada, En las ¿no? comisiones se da permanentemente el debate. Estamos trabajando desde las 8 de la mañana, los 7 días de la semana. En ese sentido es otra diferencia. Ayer hemos tenido comisiones desde muy temprano hasta tarde. Y yo sí noto que en muchos presidentes de comisión existe ese ánimo de desarrollar los temas, hacer un dictamen de acuerdo a la realidad y no a una determinada presión política, y yo creo que eso va a medir el grado de responsabilidad del fujimorismo. Ellos tienen, es cierto, la hegemonía en el Congreso, pero también es cierto que no pueden mucho en relación a argumentos que van en pro del bienestar nacional. Y ahí creo que hay unidad de criterios. Ahora, usted habla de la hegemonía del fujimorismo, veíamos la encuesta de poder, la señora Keiko Fujimori, una de las primeras en este ranking. Evidentemente el presidente, porque además siempre resulta así, ¿no? Pero es la primera vez que una lideresa de oposición está dentro de este ranking sin pertenecer además a la función pública, sin pertenecer al gobierno. Desde ahí se marca ya una línea. Así es, y es obvio porque en el Congreso... Y una responsabilidad, además. Claro, y hay otro elemento que pasó desapercibido en una encuesta de Datum, si no me equivoco, en el cual el Congreso tiene 63% como poder en relación a un Ejecutivo que tiene 15%. Pero yo creo que de eso, siendo un poco distante, en la práctica se compensa con la calidad de los argumentos del gabinete de Fernando Zavala, ¿no? Entonces, más lo que puede hacer la bancada de Peruanos por el Cambio. Yo creo que en conjunto nuestra función es convencer, porque la política es convencer, dialogar, consensuar, llegar a acuerdos, administrar frustraciones. Eso sería un mundo ideal, ¿no? No, pero es verdad, o sea, nosotros no nos vamos a cansar de dialogar y de consensuar y de buscar acuerdos. Y de parte de ellos también estamos en esas tratativas. Lo que hay ahorita de parte de 10 comisiones son informes preliminares. Esos informes se convierten en insumos para la Comisión de Constitución, que el día martes va a emitir un dictamen y eso va al Pleno y el 29 se discute. De acá al 29 yo creo que hay el plazo suficiente como para que el fujimorismo se dé cuenta que la UIF es importante para el país. Vital. Que han cometido un error en la Comisión de Presupuesto, porque estamos hablando de modificaciones en lo macro fiscal y no en el presupuesto, y por lo tanto no es inconstitucional pedir delegación de facultades, y en otros elementos que verdaderamente van a facilitar el desarrollo del país. ¿La aprobación de PPK es todavía, como dicen muchos partes, una luna de miel, o es que ya se están viendo resultados? Bueno, yo creo que la opinión pública está viendo un presidente con objetivos claros y un gabinete y un Congreso que están trabajando activamente en ello, ¿no? Bueno, muchísimas gracias señor Karina Cheput, por habernos acompañado el día de hoy. Me voy a quedar con varias de sus frases. Primero, que lo de la UIF se puede corregir todavía. Y lo segundo, que los trabajadores debemos estar tranquilos con respecto a este fallo de la Corte Suprema. Tranquilos en tanto que esto no va a ser general, no genera jurisprudencia, es una cuestión marginal, pero siempre se corre el peligro que casos aislados puedan sufrir las consecuencias de un juez que toma como referencia eso. Por eso creo que, no tengo la menor duda, que Alfonso Grados va a desarrollar una medida en las próximas horas. Y así lo esperamos, y si no, nos encontramos en la marcha. Okay. ¿Verdad? Muy bien, no son las necesario. 9 de la mañana con 1 minuto. Muchas gracias por habernos acompañado, que tenga un feliz jueves. Conmigo será hasta mañana bien tempranito. Chao.